Durante siglos, la humanidad ha intentado descifrar los misterios del mundo, pero hay enigmas que desafían toda lógica. Lugares donde la ciencia no tiene respuestas, estructuras que no deberían existir y desapariciones que siguen sin explicación. ¿Acaso estamos viendo los vestigios de civilizaciones avanzadas perdidas? ¿O hay fuerzas desconocidas más allá de nuestra comprensión? Hoy exploraremos 10 misterios inexplicables del mundo. Fenómenos que han desconcertado a investigadores, científicos y aventureros. Prepárate, porque algunas de estas historias podrían hacerte cuestionar todo lo que creías saber. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones para mantenerte al día con todo lo nuevo para ti. El misterio de las pirámides de Egipto. En el corazón del desierto egipcio, las pirámides de Giza se alzan desafiando al tiempo y a la lógica. Construidas hace más de 4.500 años, estas colosales estructuras continúan desconcertando a científicos e historiadores. ¿Cómo fue posible su construcción con herramientas primitivas? ¿Por qué fueron alineadas con una precisión casi perfecta con las estrellas? ¿Esconden secretos aún no revelados? La Gran Pirámide de Keops, la más imponente de todas, está formada por más de 2,3 millones de bloques de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 80 toneladas. Se cree que fueron transportados desde canteras situadas a kilómetros de distancia, pero el método exacto sigue siendo un enigma. Su alineación con la constelación de Orión sugiere que los egipcios poseían conocimientos astronómicos avanzados, mucho más sofisticados de lo que se pensaba para su época. Además, en su interior se han encontrado cámaras ocultas y pasadizos estrechos que parecen no llevar a ninguna parte. ¿Qué secretos guardan? Algunas teorías sugieren que las pirámides no fueron solo tumbas, sino poderosas fuentes de energía, puntos de conexión con el cosmos o incluso construcciones con tecnología perdida. ¿Fueron hechas por humanos? ¿Por una civilización anterior? ¿O acaso hubo una influencia más allá de este mundo? A pesar de los avances tecnológicos, el verdadero propósito y la forma exacta en que se construyeron siguen siendo un misterio. Las pirámides de Egipto no solo son un legado del pasado, sino un enigma que desafía nuestra comprensión del mundo antiguo. El misterio de los Moais de la Isla de Pascua. En el rincón más remoto del Océano Pacífico, la Isla de Pascua guarda un secreto ancestral. Los Moais, gigantescas estatuas de piedra que miran al horizonte con una expresión enigmática. Construidos por el pueblo Rapa Nui hace más de 800 años, estos colosos de hasta 10 metros de altura y 80 toneladas de peso siguen desafiando la lógica. ¿Cómo fueron esculpidos y transportados sin tecnología avanzada? ¿Cuál era su verdadero propósito? Algunas teorías sostienen que los Moais representaban a los ancestros de la isla, protegiéndola con su mirada. Sin embargo, aún es un misterio cómo fueron movidos desde la cantera del volcán Rano Raraku hasta sus plataformas ceremoniales, conocidas como Ahu. Algunos creen que fueron caminados mediante un sistema de cuerdas y balanceo, mientras que otros sugieren métodos aún desconocidos. Aún más inquietante es el colapso de la civilización Rapa Nui. ¿Fue una catástrofe ecológica? ¿Un conflicto interno? ¿O algo más allá de nuestra comprensión? Nadie lo sabe con certeza. Hoy en día los Moais siguen siendo un símbolo de un pasado enigmático, un legado de un pueblo que, de alguna manera, logró crear y mover estos gigantes de piedra en una de las islas más aisladas del mundo. ¿Cuál es el mensaje que dejaron atrás? Tal vez nunca lo sabremos. El misterio del Triángulo de las Bermudas. En el Atlántico, entre las costas de Florida, Puerto Rico y Bermudas, se extiende un área envuelta en misterio. El Triángulo de las Bermudas. Durante décadas, barcos y aviones han desaparecido en esta zona sin dejar rastro, alimentando teorías sobre fuerzas desconocidas, portales dimensionales y fenómenos inexplicables. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1945, cuando el vuelo 19, un escuadrón de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos, desapareció sin explicación. Lo más extraño es que el hidroavión enviado a buscarlos también desapareció. No se encontraron restos ni señales de radio que indicaran lo sucedido. Algunas teorías científicas sugieren que la causa podría estar en fenómenos naturales, como tormentas súbitas, corrientes marinas intensas o acumulaciones de gas metano en el fondo del océano que podrían hacer que barcos y aviones se hundieran rápidamente. Sin embargo, otras hipótesis más extremas hablan de abducciones extraterrestres, portales interdimensionales o tecnología perdida de la Atlántida. A pesar de los avances tecnológicos y la exploración moderna, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma.
¿Es solo un mito alimentado por la coincidencia y el sensacionalismo? ¿O realmente hay fuerzas desconocidas en juego? El océano, con sus profundidades insondables, aún guarda sus secretos. El enigma de Stonehenge, un monumento fuera de su tiempo. En medio de la llanura de Salisbury, Inglaterra, se alza un círculo de gigantescas piedras cuya construcción comenzó hace más de 5.000 años. Algunas pesan hasta 50 toneladas y fueron transportadas desde más de 200 kilómetros de distancia, en una era donde ni la rueda ni las grúas existían. ¿Cómo lo lograron? Su alineación con los solsticios sugiere un conocimiento astronómico avanzado, pero también se han encontrado restos humanos en la zona, lo que podría indicar que fue un cementerio sagrado. Otros creen que es un punto de energía mística, un lugar de sanación o incluso una puerta a lo desconocido. A pesar de siglos de investigación, Stonehenge sigue sin revelar su verdadero propósito. ¿Fue un observatorio astronómico, un templo ancestral o algo mucho más allá de nuestra comprensión? El misterio persiste, y quizá nunca tengamos la respuesta. El misterio de la gran esfinge de Giza. En las arenas del desierto egipcio, frente a las pirámides de Giza, se alza una colosal figura que ha desconcertado al mundo durante milenios. La gran esfinge. Con su cuerpo de león y rostro humano, esta enigmática escultura de 73 metros de largo y 20 metros de altura es considerada la estatua monolítica más grande del mundo. Sin embargo, su origen y propósito siguen envueltos en misterio. ¿Quién la construyó y cuándo? La teoría más aceptada es que fue esculpida durante el reinado del faraón Kefren, alrededor del año 2500 a.C. Sin embargo, algunos estudios sobre la erosión de la piedra sugieren que podría ser mucho más antigua, remontándose a una civilización perdida anterior a los egipcios. Otro enigma es su rostro desgastado y la ausencia de su nariz, que según algunos relatos fue destruida por cañonazos en el siglo XVIII, aunque otras versiones aseguran que fue erosionada por el tiempo. Más inquietante aún es la hipótesis de que la esfinge podría esconder cámaras secretas bajo sus patas, posiblemente resguardando conocimientos ocultos de una civilización desconocida. Alineada con precisión astronómica, algunos creen que la esfinge es una clave perdida para entender los secretos del antiguo Egipto, o incluso un mensaje dejado por seres más avanzados. ¿Qué secreto se esconde bajo la arena del desierto? Hasta hoy, la gran esfinge sigue siendo un enigma sin resolver. El misterio de la tumba de Tutankamón. En el año de 1922, el arqueólogo Howard Carter hizo uno de los descubrimientos más impactantes de la historia, la tumba de Tutankamón, un faraón casi desconocido que gobernó Egipto hace más de 3.300 años. A diferencia de otras tumbas saqueadas, esta estaba casi intacta, repleta de tesoros dorados, joyas y un ataúd macizo de oro. Pero su hallazgo trajo consigo un enigma aún mayor. Poco después de abrir la tumba, varios miembros del equipo de Carter murieron en circunstancias misteriosas. Lord Carnarvon, el patrocinador de la expedición, falleció repentinamente por una infección inexplicable. La prensa rápidamente habló de la maldición del faraón, una leyenda que advertía que todo aquel que perturbara su descanso sufriría terribles consecuencias. Otro enigma rodea la causa de la muerte de Tutankamón. Se pensó que había sido asesinado, pero estudios recientes sugieren que pudo haber muerto por una infección tras una fractura en la pierna, o por una enfermedad genética. Además, se han encontrado rastros de un sellado apresurado en su tumba, lo que sugiere que su entierro fue realizado con urgencia. A pesar de las investigaciones, la tumba de Tutankamón sigue guardando secretos. ¿Realmente existía una maldición? ¿Por qué su tumba es tan pequeña para un faraón? ¿Qué más podría estar escondido en las profundidades del Valle de los Reyes? El enigma de Tutankamón sigue vivo, esperando ser resuelto. El misterio de las líneas de Nazca. En el árido desierto del sur de Perú, un enigma milenario se extiende a lo largo de más de 500 kilómetros cuadrados. Las líneas de Nazca. Estas colosales figuras y trazos geométricos, algunos de hasta 300 metros de longitud, solo pueden apreciarse completamente desde el cielo. ¿Cómo y por qué fueron creadas por una civilización que nunca voló? Se estima que fueron hechas por la cultura nazca entre el año 500 a.C. y el año 500 después de Cristo, pero su propósito sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que eran calendarios astronómicos, alineados con los solsticios y eventos celestes. Otras creen que eran caminos ceremoniales o mensajes para los dioses, trazados con una precisión sorprendente. Aún más desconcertante es cómo lograron crear estos geoglifos sin una vista aérea. La perfección de los diseños ha llevado a especulaciones sobre contacto extraterrestre o el uso de globos aerostáticos primitivos. Entre las figuras más famosas se encuentran el colibrí,
la araña y el mono, cada uno con un significado aún desconocido. A pesar de las investigaciones, las líneas de Nazca siguen desafiando nuestra comprensión. Un mensaje cósmico, un código perdido o un legado de un conocimiento más avanzado del que imaginamos. El desierto aún guarda su secreto. El misterio de las luces fantasmales de Hesdalen. En un remoto valle de Noruega, un fenómeno inexplicable ha desconcertado a científicos y testigos durante décadas. Las luces de Hesdalen. Desde los años 80, estas extrañas esferas luminosas aparecen flotando en el cielo, moviéndose erráticamente, cambiando de color y desapareciendo sin dejar rastro. Lo más inquietante es su comportamiento impredecible. A veces permanecen estáticas en el aire durante minutos, otras se mueven a velocidades imposibles para cualquier tecnología conocida. Algunos testigos aseguran haberlas visto descender cerca del suelo antes de elevarse súbitamente y desvanecerse. Los científicos han intentado explicar el fenómeno con diversas teorías. Desde reacciones químicas en el suelo que generan plasma, hasta partículas cargadas eléctricamente atrapadas en el aire. Sin embargo, ninguna explicación ha sido completamente satisfactoria. Algunos creen que las luces de Hesdalen podrían ser manifestaciones de energía desconocida, señales de fenómenos naturales aún no comprendidos, o incluso evidencia de visitantes de otros mundos. A pesar de las investigaciones y la instalación de estaciones de monitoreo, las luces de Hesdalen siguen siendo un misterio. Un fenómeno natural aún sin explicación, tecnología desconocida o algo más allá de nuestra comprensión? Las respuestas permanecen ocultas en el cielo de Noruega. El misterio del Mary Celeste, el barco fantasma. El 5 de diciembre de 1872, un barco mercante fue encontrado a la deriva en el Atlántico, navegando sin rumbo, con sus velas desplegadas y sin señales de tripulación. Su nombre era Mary Celeste, y su historia se convirtió en uno de los mayores enigmas marítimos de todos los tiempos. El barco no presentaba signos de lucha ni daños significativos, sus provisiones estaban intactas, la carga de alcohol industrial seguía en su lugar y los objetos personales de la tripulación permanecían sin tocar. Sin embargo, no había rastro de las 10 personas a bordo. La única pista era un bote salvavidas faltante, como si hubieran abandonado la nave apresuradamente. A lo largo de los años se han formulado numerosas teorías. Un motín, un ataque pirata, una tormenta repentina o incluso una explosión por vapores de alcohol que llevó a la tripulación a evacuar. Sin embargo, ninguna explicación ha sido completamente convincente. Algunas versiones más inquietantes sugieren que el Mary Celeste fue víctima de fuerzas sobrenaturales, una distorsión del tiempo o incluso de un encuentro con lo desconocido. Lo cierto es que el barco continuó navegando sin su tripulación, dejando tras de sí un enigma sin resolver. ¿Qué le sucedió realmente a la tripulación del Mary Celeste? Más de un siglo después, su destino sigue siendo un misterio perdido en el océano. El misterio de la Puerta del Infierno en Turkmenistán. En medio del desierto de Karakum, en Turkmenistán, arde un cráter gigantesco conocido como la Puerta del Infierno. Un pozo de fuego que ha estado en llamas durante más de 50 años. Pero, ¿cómo se originó este fenómeno y por qué sigue ardiendo? En 1971, geólogos soviéticos perforaban la zona en busca de gas natural cuando, inesperadamente, el suelo colapsó, formando un cráter de 70 metros de diámetro y 20 metros de profundidad. Para evitar que los gases tóxicos se esparcieran, decidieron prenderle fuego, creyendo que se extinguiría en unos días. Sin embargo, las llamas jamás se apagaron, y el cráter continúa ardiendo hasta hoy. A pesar de los intentos del gobierno por extinguirlo, la Puerta del Infierno sigue siendo un enigma. ¿Cuánto gas queda bajo la superficie? ¿Podría ser la entrada a una cámara subterránea aún desconocida? Algunos lo ven como un recordatorio de la imprudencia humana con la naturaleza. Otros, como un portal simbólico al inframundo. Lo cierto es que su resplandor sigue iluminando la noche del desierto, recordándonos lo poco que sabemos sobre los secretos ocultos bajo nuestros pies. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas, pero algunos misterios parecen decididos a permanecer ocultos para siempre. Quizás con el tiempo, la ciencia logre explicar estos enigmas, o tal vez algunos secretos nunca debieron ser descubiertos. ¿Cuál de estos misterios te dejó más intrigado? ¿Crees que hay una explicación lógica o crees que lo desconocido aún nos rodea? Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!